del 6 de junio de 2014 se acaba de publicar el instrumento de ratificación del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Instrumento de ratificación que transpone ese convenio a la normativa nacional y entra en vigor el 1 de agosto. Ese convenio modifica cosas. Entonces, hoy nos acompaña don Javier Reyes López, magistrado juez, decano de los de instrucción de Denia, que, bueno, aparte de un magnífico orador, ponente, íntimo amigo, es un enamorado de la justicia. La justicia se escribe con mayúscula y se escribe con minúscula. La justicia con mayúscula es un principio al que aspiramos, ¿no? La justicia con minúscula es lo que intentamos hacer los humanos, ¿no? Jueces, fiscales, abogados y demás. Pues este hombre es un enamorado de la justicia con mayúsculas. Ha peleado y pelea por conseguir una sociedad un poquito más justa, lucha contra la delincuencia organizada a nivel nacional, a nivel europeo, está continuamente, incluso ya internacional, ya ha saltado el charco en la persecución de un montón de cosas. ¿Cómo no será que hasta hace poco ha estado protegido porque temía por su vida? Bueno, pues cuando uno se encuentra personas de esta talla, que tengan el detalle de venir a contarnos cosas de temas de estos, pues es muy grande. Javier, muchísimas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, buenos días o buenas tardes ya, la 1:10. Gracias a CTO por segundo año consecutivo para que cuenten conmigo en estas jornadas. Nicolás Marchal, es cierto que somos amigos, es extraordinario compañero de mesa y de mantel, como se suele decir. Y en fin, cuando me propusieron dar esta charla, yo pues acepté muy gustoso y he tenido que cambiar completamente todo lo que ha sido la planificación de la conferencia, precisamente por lo que ha salido publicado en el Boletín Oficial de hace pues muy poquitos días, del 6 de junio. ¿Tienen conocimiento? ¿Alguien tiene conocimiento del convenio de Estambul? ¿Nadie? ¿Ni una mano? Bien, yo la forma de dar la conferencia... Una persona, bien, fantástico. Mi forma de la conferencia, ahora estoy de pie, es bastante interactiva. Me gusta que por lo menos pueda despertar inquietudes, no soltar un ladrillazo a esta hora de la tarde, porque si no, pues puede haber algún caos importante. En fin, voy a dividir, como decía, la conferencia en dos partes muy claras. Primero, lo que es el convenio de Estambul, como una normativa nueva. Nos va a cambiar ya directamente hasta el título de la jornada. Si hay una tercera jornada de violencia de género, hay que cambiarla ya. El título va a ser violencia de género y violencia doméstica. Y esto nos va a afectar dentro de nada. Ya les diré cuando entre en vigor el convenio de Estambul. Me reservo esa cuestión casi para el final, porque así van a estar todavía más atentos. Posteriormente voy a analizar lo que es la legislación nacional, a nivel de Constitución, Código Penal y también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, en materia de la legislación aplicable, parto siempre del principio de todo lo que es la violencia doméstica, violencia contra la mujer. Verán que voy a confundir a veces los dos términos, siempre a partir del artículo 14 de la Constitución, principio de igualdad. Esto rige en todas las normas, no solamente a nivel nacional, sino fundamentalmente a nivel europeo, en otros artículos, lógicamente, pero la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos así lo ha plasmado. La segunda parte de la conferencia me centraré en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este convenio, tómenlo como una de las detalles, objetivamente hablando, más interesantes de la jornada, que es un convenio que estaba ya previsto desde el 11 de mayo de 2011 y que España lo ha ratificado precisamente el 6 de junio de 2014. Un instrumento que va a cambiar todo lo que existe ahora mismo en materia de legislación en violencia sobre la mujer y fundamentalmente en materia de violencia doméstica. Servirá también para preguntarnos o para dar respuesta a alguna de las preguntas de qué estamos haciendo mal en materia de violencia de género, en violencia contra la mujer, o qué se hace mal en materia de violencia doméstica y realmente qué es violencia sobre la mujer, qué es violencia de género y qué es violencia doméstica. Si alguien realmente sabe una definición exacta de lo que puede ser, que levante la mano y que me lo diga, porque aquí cada uno utilizamos una nomenclatura totalmente distinta. Como les decía, en materia del convenio de Estambul, primera parte de la conferencia, yo establezco un índice muy claro, un índice que son los principios generales, el fundamento, las definiciones, la estructura del convenio y también la entrada en vigor. La entrada en vigor, como digo, lo dejo para el final de todo. En materia de la estructura, lo verán posteriormente, en la estructura tenemos 81 artículos.
81 artículos, 13 capítulos, hay muchísimos anexos también. Pues bien, yo voy a ir centrándome poco a poco en estos pasos. Me voy a detener en los principios generales, voy a ahondar en las definiciones y, en última instancia, en la estructura y en la entrada en vigor. Los principios generales. ¿En qué se basa este convenio de Estambul del año 2011? Pues se basa precisamente en un compromiso internacional asumido por España. ¿Conocen ahora mismo la reforma del Código Penal? ¿El anteproyecto de reforma lo conoce alguien o tampoco? El anteproyecto de reforma está en el Boletín Oficial de las Cortes. Es un texto de fecha 4 de octubre de 2013. Tiene que entrar en vigor posiblemente dentro de un año como mucho. Saben que también llevamos a nivel nacional aparejado una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que probablemente no entre en vigor, y también de una ley orgánica del Poder Judicial que casi seguro que tampoco entre en vigor por cuestión de plazos. Sin embargo, sí el anteproyecto de reforma del Código Penal. Como digo, se incluye la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. La primera vez que se incluyen el ámbito de lo que es realmente la violencia, un sentido global y familiar. El anteproyecto de reforma que está en vigor ahora mismo, o que va a estar, mejor dicho, está en trámite legislativo ahora mismo, va a tener un problema importante, y es posible que entre en vigor el anteproyecto de reforma como reforma del Código Penal y no entre en vigor las disposiciones de este convenio. Es decir, siempre vamos un paso por detrás. El convenio se centra fundamentalmente en la prevención, persecución y eliminación de la violencia. Es un criterio general, el que se utiliza siempre. Se utilizan también medidas de carácter integral. No se estudia la violencia como un capítulo aislado. No es solo un tema administrativo, es un tema judicial, es un tema de política integral. Se habla de políticas de discriminación. ¿Qué les parece la palabra que he puesto ahí? Empoderamiento. ¿Lo habían oído alguna vez esa palabra? Empoderamiento es una palabra, existe en español, pero es una palabra que se implementa de lo que puede ser apoderamiento. ¿Qué quiero decir con esto? El empoderamiento es dar lo que se llamaría o realzar el poder de los derechos fundamentales de la mujer. Si tenemos una situación de desequilibrio histórico, si vamos a dotar a la mujer, vamos a apoderar a la mujer en la actualidad, en la sociedad civil, le vamos a realzar los valores que tiene. Y es muy curioso que el ámbito que es aplicable es en tiempo de paz y en tiempo de guerra. ¿Han oído recientemente los comentarios de Angelina Jolie, por ejemplo? Es a título ilustrativo de lo que son las violaciones masivas en conflictos armados, que ha hablado precisamente esta mujer como una situación de una posible violencia o discriminación sexual. Precisamente puede tener relación directamente con esto. ¿No les parece que también es atentatorio contra la mujer y denigrante esas violaciones masivas que están produciendo? Hablamos de un fenómeno específico de violencia contra la mujer que, como digo, este convenio lo estipula tanto en tiempo de paz como también en tiempo de guerra. ¿Cuáles son los fundamentos del convenio? Los fundamentos principales del convenio tienden a superar ese desequilibrio histórico entre el hombre y la mujer, a la posición de subordinación de la mujer frente al hombre y también el aspecto de dominación del hombre sobre la mujer. No les digo nada que no sepan ya que existe en la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer. Cuando lean la exposición de motivos del convenio, verán que hay una diferencia muy clara en cuanto a la nomenclatura. Hablamos de hombres y de niños, de mujeres y de niñas. ¿Qué pueden ser o qué pueden sufrir las mujeres? Las mujeres pueden sufrir violencia doméstica, agresiones sexuales, matrimonios forzosos, delitos en nombre del honor. ¿Saben lo que es esto? Los delitos en nombre del honor. Lo que es el reposo del guerrero de toda la vida. Es decir, el hombre lo hace porque lo tiene que hacer, porque por historia, cultura y tradición es su derecho, por así decirlo. Mutilaciones genitales, no lo confundan solo con la ablación de clítoris. Puede ser cualquier otro tipo de mutilación. Y también se defiende el papel activo de los hombres y de los niños sobre todo como testigos expuestos. Luego les diré exactamente qué es esto. Pues bien, ¿qué es la violencia contra la mujer? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, hablamos directamente
de actos que puedan suponer una violación de derechos humanos, es decir, el concepto de mujer ya que tenga la suficiente entidad para ser verdaderamente un derecho humano, una categoría especial. La no discriminación contra la mujer. Se trata los actos de violencia de actos basados en la idea de género. Pueden ser actos de daños o sufrimientos de carácter físico, sexual, psicológico o económico. Pueden ser también amenazas o coacciones o cualquier privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Si hablamos en la actualidad de una privación o un acto que pueda suponer una actuación económica, por ejemplo, el hombre que no paga una pensión, ¿eso es un acto de violencia doméstica en la actualidad? A nadie se le ocurre decir que eso es un acto de violencia. Dice el convenio que sí. Un hombre que no paga podría dar lugar a un acto de violencia. Acuérdense de este punto del tema económico. ¿Qué es la violencia doméstica? Aquí nos vamos a sorprender todos. Si hemos dicho que el acto de violencia sobre la mujer es aquel que la mujer está como sujeto pasivo, tenemos actos de violencia. Fíjense bien lo que es la distribución de la pantalla. Tenemos actos de violencia que pueden ser de cualquiera de las 4 categorías: física, psíquica, sexual o económica. Hasta aquí se mantiene. Pero ¿dónde se produce la violencia doméstica? En el ámbito familiar. Sujeto activo el hombre, sujeto pasivo la mujer. Ojo, o al revés, también podría ser. El que se produce en el hogar. Anda, estamos introduciendo aquí los delitos contra los tíos o de los nietos contra los abuelos, por ejemplo. Perfectamente. O entre cónyuges o parejas. A ver, concepto básico de acto de violencia sobre la mujer. Cuando un hombre abofetea a su mujer, ¿comete un acto de violencia, sí o no? Bien, la pregunta tiene trampa. En principio no. ¿Por qué dicen que sí? ¿Se acuerdan lo que les he puesto del desequilibrio, la situación de dominación, la humillación? Cuando un hombre abofetea a una mujer, esto es un planteamiento teórico, por supuesto, no me vayan a decir algo que no estoy diciendo. Es un planteamiento teórico. Si un hombre abofetea a una mujer aprovechando su situación de superioridad, constituye un acto típico de violencia sobre la mujer. Teóricamente, si el hombre no tiene ese ánimo de causar ese daño o esa situación de dominación, no cometería el delito. Eso es dificilísimo de ver en la práctica, es decir, desde el momento en que la mujer, el hombre le ha puesto la mano encima o la ha amenazado psíquicamente o psicológicamente, ha cometido un acto de violencia. Eso es indiscutible, ¿verdad? Pues fíjense aquí qué actos de violencia podemos encontrar entre cónyuges que no sean situación de violencia sobre la mujer. Que sea ella, o igual hasta algún acto donde el hombre ha podido golpear a la mujer y no sea un acto precisamente de dominación. O entre parejas, da igual, y esto sí que se mantiene en el Código Penal, por ejemplo, el estado que tenga esa pareja, es decir, el estado actual, o bien que sea una pareja que ella haya tenido en el pasado. Yo he tenido asuntos cuando yo tuve en el año 2006, yo iba a un juzgado que era de civil, de penal y de toda la violencia familiar. Violencia sobre la mujer y violencia de todo el ámbito familiar. Y teníamos casos en los cuales un señor podía cometer un delito contra una mujer y podíamos tenerlo 6 meses más tarde en otra guardia porque había cometido el delito contra otra mujer. Incluso que había cometido el delito contra alguno de los hijos. Y lo tramitábamos todo en el mismo juzgado. Lo digo, 2006, estamos hablando de mucho tiempo, hace mucho tiempo. Se sigue manteniendo en el convenio la idea o la independencia de compartir o no compartir domicilio. Por lo tanto, un tema muy a tratar, sí, y aquí lanzo el primer órdago, ¿los juzgados de violencia sobre la mujer deberían llevar también violencia doméstica? ¿Qué les parece? ¿Se ha planteado algo de eso ya en la conferencia, en la jornada esta mañana? ¿Les parece descabellado? Igual estamos fallando ahí de base, que solamente los juzgados de violencia lleven violencia sobre la mujer y no conozcan el entorno familiar. Potencialmente, también es otra pregunta que lanzo, un hijo maltratado y que a su vez es un hijo que maltrata por ejemplo, a su abuelo, ¿tendría algún boleto para considerarlo un futuro sujeto activo de un acto de violencia? Perfectamente, ¿no? Así, teórica, es una cuestión teórica. Bien, seguimos. ¿Quién puede ser víctima?
Pues cualquier persona física que cometa un delito de violencia contra la mujer o de violencia doméstica, una definición sencillísima: hombre, mujer, mayor o menor de edad. ¿Qué es el género? Esto que hablamos siempre de violencia de género. Género, pues vamos a ver, el género son los papeles, comportamientos, actividades, atribuciones o atributos que una sociedad considera propios de hombres o de mujeres. Una definición me parece fantástica. Aquí poco más hay que añadir. ¿Y qué es una mujer? Pues la definición de mujer incluye, lógicamente, la contraposición del varón, hombre-mujer, incluye a las niñas y a las menores de 18 años. Yo en la práctica estoy viendo cada vez más situaciones de violencia sobre la mujer en la que las víctimas o la situación sujeto activo, sujeto pasivo son más jóvenes o más mayores. Yo no sé si estos son rachas o no, pero gente joven de 19, 20 años que ya tienen varias parejas en muchísimas ocasiones. Recuerden que si el sujeto activo, el que causa el hecho, es una persona menor de edad, esto no va a la jurisdicción ordinaria, va a la jurisdicción de menores, ya lo saben. Cuando hablamos de violencia sobre la mujer, fíjense la cantidad de aspectos que se consideran derechos fundamentales en el Convenio de Estambul. Por todo esto, una mujer tiene que ser igual al hombre, es decir, nunca se puede cometer un acto basado en género que tenga como excusa cualquiera de estos aspectos: el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, cometer un delito de violencia por cuestión de lengua, la religión, la opinión, la edad, el estado de salud, el origen nacional, la fortuna, la orientación sexual, discapacidad, estado civil, la consideración de migrante o refugiado y, por si faltaba alguna, otras. ¿Se les ocurre alguna más? Yo creo que pocas más hay ya, ¿eh? Pocas más. En cualquier caso, siempre posición de dominación del hombre sobre la mujer. Bien. Está claro más o menos el planteamiento de lo que puede ser el convenio, ¿verdad? Vamos a ver la estructura. La estructura, como les decía, tiene 13 capítulos. De estos 13 capítulos me voy a detener solo en alguno de ellos, solo. Son muchísimos artículos. Me voy a detener en lo que es la cuestión de las políticas, en la prevención, protección y apoyo, en el derecho material y el procesal, y en su caso en la entrada en vigor. Voy a añadir una cosita solo en cuanto a lo que puede ser el seguimiento del convenio. Se faculta al Parlamento español para que esté activamente, o que activamente siga el convenio, la aplicación del convenio. Y precisamente en la primera página de la exposición de motivos, la última línea dice que España tiene que adoptar como Estado las medidas necesarias para la modificación de los artículos que puedan oponerse a lo que estamos viendo en este momento. Y yo les diría, ¿creen que lo del tema económico ya es para que el gobierno lo tome en cuenta como una situación más de discriminación? Yo creo que es clarísimo. Yo estoy harto de ver situaciones en las que la mujer, por ejemplo, no quiere entregar a los niños si el marido no paga la pensión. Pero igualmente el marido no paga la pensión si no le entrega a los niños. Es decir, situación de bilateralidad. Pues vamos a ver qué tenemos en primer lugar con las políticas. ¿Qué dice el convenio en materia de políticas? Las políticas tienen que ser globales a nivel de la Unión Europea, estamos hablando, fíjense. Tienen que estar coordinadas entre todos los países, porque aquí hay lo que se llamará una orden europea de protección de la víctima. ¿Conocen este supuesto? Yo estoy en Alicante. En Alicante es muy frecuente no, tenemos extranjeros para dar y vender. Hay determinadas poblaciones que incluso el volumen de extranjeros llega a ser del 60%. ¿Qué pasa cuando viene una pareja, está 15 días residiendo en la zona, acuerdas una medida de protección y la pareja se va a su país? ¿Qué hacemos? España no puede hacer nada. Yo me he encontrado hasta situaciones en las que tienen que cambiar el billete porque hasta que salen de territorio nacional están los dos con una prohibición de comunicación. Pues está previsto también a nivel europeo que haya una protección global de la víctima fuera del territorio. Es decir, que los actos que se dicten en España respecto de una pareja francesa
o de un holandés que pueda venir a España también se respeten en nuestro país. Obligatoriamente tiene que haber una dotación suficiente de recursos financieros. Estamos como pasa en España. Aquí se habla mucho, pero luego no hay ni un duro para hacer nada. Las políticas tienen que ser efectivas y eficaces, lógicamente. Se incentiva mucho, se hace mucho hincapié en la colaboración entre entidades no gubernamentales y la sociedad civil. Mucho. Y luego se habla de estadísticas, las manidas estadísticas que tenemos aquí, o aparece reflejado algún dato estadístico o parece que no se hace nada. Bien, continuamos. Políticas de prevención. Las políticas de prevención pueden ser, en cuanto a medidas legislativas, pueden afectar a cualquier ámbito, tanto a nivel gubernamental, incluso hasta a nivel local y nivel autonómico. Estoy hablando ya de cuestiones meramente reglamentarias. Política de sensibilización, de educación, que desde el principio los niños en la escuela tengan ya conocimiento de lo que es un derecho fundamental, como es el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. En la formación de profesionales, muy interesante también. En los medios de comunicación, eliminando el lenguaje sexista, determinadas costumbres, y, por ejemplo, en el control de tecnologías de comunicación. No se puede hacer idea a nivel práctico lo que hay ahora de mensajes de chavales por WhatsApp que cortan con las novias. Estoy hablando de chavales de 14, 15 años que cortan con las novias. ¿Y qué haces cuando cortas con la novia? Como casualmente te has grabado un fin de semana haciendo de todo con esa novia, lo comunicas a todos los compañeros, creas un grupito en el colegio y lo comunicas, lo difundes. ¿Eso es un acto de violencia, sí o no? Imagínense la chica cuando llega al colegio. Vamos, estuve hace muy poquito dando una charla sobre delitos contra la libertad sexual, utilizando la red, y lo que se ve en Facebook, en Twitter, bueno, aberrante es poco. Yo no sé las costumbres actuales de grabarse todo lo que hacen, sobre todo pensando que cuando cortas ya sabes las consecuencias que hay. Esto es precisamente el tema de Olvido Hormigo. ¿Se acuerdan la famosa concejal de Llévenes, de Toledo, que se grabó masturbándose para mandárselo a su novio? ¿Creen que lo que hizo el novio, estoy hablando a nivel periodístico, no estoy hablando a nivel jurídico, por supuesto, es un comentario de chascarrillo tomando un café, ¿creen que lo que hizo el novio podría considerarse un acto de violencia? Perfectamente, ¿verdad? Porque, vamos, esa mujer, la cara de esa mujer la conocemos todos. No digo más. Bien, medidas de apoyo. En cuanto a las medidas de apoyo, son muy amplias. Medidas de asesoramiento general, de servicios de apoyo especializado. Aquí ya dice el propio convenio que tienen que ser geográficamente adecuados. Otra vez, el problema interno de España, estoy pensando solamente en los juzgados y a nivel de policía judicial. Puede ser, vamos, impresionante. Casas de acogidas. Funcionamiento de las casas de acogida como un servicio de teléfono de la esperanza. 24 horas los 365 días. Así lo define, Y está pensado tanto para la mujer y fundamentalmente la mujer con sus hijos. Normal. La protección de menores expuestos. Esto es lo que les decía anteriormente. Se utiliza, ¿saben lo que por qué se habla de menores expuestos? Hay una circunstancia agravante que es la existencia de menores que puedan presenciar un acto de violencia. Como circunstancia agravante, claro, luego hay que pensar en el recorrido de esto no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil. Un niño que ha presenciado un acto de violencia de su padre contra su madre o de la pareja contra la pareja actual o la pasada, ¿con qué tripas acordamos unas medidas de un régimen de custodia o un régimen de visitas? Hay determinadas cosas que se quedan aquí y cuestan mucho quitar. Denuncia específica. Fantástico artículo. Aquí, siempre a nivel médico, hablamos de lo que es el derecho y el deber de confidencialidad. ¿Quién puede presentar una denuncia? Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo. ¿Y la denuncia específica qué es? La denuncia específica, dice el propio convenio, que tratará de aquellos casos en los cuales los profesionales, con independencia del deber de confidencialidad en cada estado, tienen la obligación de poner en conocimiento de la autoridad cualquier acto que pueda suponer un acto basado en género y un acto de violencia.
Por lo tanto, la duda a nivel médico, en sentido general, de qué hacemos ante un acto de violencia, hay que denunciarlo siempre. Es que el deber de confidencialidad no existe. Para esto hay que dar cuenta, para que la policía judicial empiece a trabajar. Siempre digo que piensen en el caso contrario. Piensen que han visto algo y no lo comunican y después pasa algo. Sí que es verdad que en materia de violencia siempre estamos en el por si acaso, pero es que esto es real. Este artículo me parece que está entre el 48 y el 50 del convenio. Deber de confidencialidad no es aplicable para las denuncias de los profesionales en cualquier ámbito, por lo tanto, para toda la Administración. ¿28 o 48? 28, pues 28, ya está. Y luego tenemos también el sistema de las guardias telefónicas. Lo mismo, otro teléfono de la esperanza, para que siempre pueda asistir. ¿Qué tenemos en el convenio en materia de derecho material? ¿Conocen, por ejemplo, en España lo que es las ayudas para las víctimas de violencia y también para víctimas de actos violentos? ¿Lo conocen? Hay una ley del 95, por ejemplo, una mujer que sufre por un tercero, no en el ámbito de la violencia, un delito violento, una violación, por ejemplo, tiene derecho a un resarcimiento, a una asistencia letrada, en fin, a una serie de garantías que prevé la ley. Aquí se habla de resarcimiento civil. Por primera vez se ve más allá de lo que es cometer un hecho delictivo y aplicar una sanción. También que tenga posibilidad de pedir dinero como un daño moral a ese acto que se ha cometido. El régimen de custodia y visitas, otra vez estamos en la misma. Se tiene que prever un régimen específico, pero dice el artículo, dice el convenio, ojo, que tendrá que tener el juez muy en cuenta lo que haya sido una condena o una detención por un acto de violencia. Es normal. Luego, en los medios de comunicación se da siempre una información sesgada de lo que pueda ser la atribución de una custodia a un padre maltratador. Habrá que ver qué tipo de maltrato ha habido. Lo digo por no hablar siempre sin tener conocimiento de causa. Delitos contra la integridad sexual. Se mira mucho en el convenio. Y aquí, como posteriormente explicaré, tenemos agresiones sexuales, abusos sexuales y también acoso sexual en el ámbito laboral. Que puede haber una dependencia jerárquica, por ejemplo, y que el jefe someta a un acto de violencia a su amante, por ejemplo, a la secretaria, una administrativa, perfectamente también. El matrimonio forzoso, ¿qué les parece este tema, el matrimonio forzoso? El anteproyecto de reforma del Código Penal lo introduce como un delito específico. ¿Qué dirían ahora mismo si, por ejemplo, Nicolás, un caso práctico, a tu hijo o tu hija le obligan a casarse con mi hijo o con mi hija? Seríamos suegros, ¿no? Con suegras. Es una barbaridad, ¿no? Estamos anulando la libertad completamente de las personas. ¿Saben la pena que prevé el Código Penal español para eso? De 6 meses a 3 años. Aparte de declarar nulo el matrimonio, faltaría más. De 6 meses a 3 años. Bien. Mutilación genital. La mutilación genital habla de infibulación como un concepto técnico de labios mayores y menores, de la escisión de labios mayores y menores y también de la ablación de clítoris. Por lo tanto, tenemos muchos argumentos a nivel de los genitales para poder aplicar precisamente esta mutilación. Y lo del nombre del honor es lo que les decía anteriormente. Son estos delitos que parece ser que el hombre puede cometer por sí, de toda la vida. Como lo viene haciendo, pues no pasa nada y lo vuelve a cometer. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes que el convenio permite que las legislaciones europeas puedan tener? Pues fíjense, la reiteración delictiva daría lugar a una circunstancia agravante, la especial vulnerabilidad de la persona a la que se ha cometido o la que ha sufrido el hecho delictivo, la presencia de menores, esto es muy importante en las inspecciones oculares, siempre, la posible concurrencia de 2 o más personas, la extrema gravedad de la conducta, el uso de armas, la causación de graves daños físicos o psíquicos y también la reincidencia. Es curioso esto, cada vez que van pasando los años, yo voy viendo que tanto los alcohólicos, por ejemplo, en materia de delitos contra la seguridad vial, y muchas veces los maltratadores siguen siendo las mismas personas. Es curioso, El derecho procesal, ¿qué tenemos?
Pues el convenio dice que hay que dar una respuesta inmediata, que hay que apoyar todavía más las medidas de protección y fíjense, pruebas de la propia víctima. ¿Saben lo que dice el convenio? Dice que el juez puede desestimar la utilización de pruebas que se basen en la conducta sexual de la propia víctima. Por ejemplo, el hombre quiere acreditar que la mujer ha tenido una conducta indecorosa, por llamarlo de alguna forma. Pues el juez expresamente puede decir que no. O imagínense, una prostituta podría ser susceptible de que se cometa sobre ella un acto de violencia perfectamente. Perfectamente. Por lo tanto, excluye un tipo de prueba que afecte o que se refiera al comportamiento sexual de esa persona. Se quiere excluir también la denuncia. La denuncia no va a ser obligatoria. Ahora mismo no lo es, no, de la propia víctima estoy hablando. Por eso, si bajamos un poco el listón de lo que pueda ser la conducta de la propia víctima, tenemos que añadir todavía o tenemos que incrementar las demás personas que puedan denunciar, por ejemplo, las administraciones públicas. La asistencia jurídica también hay que intentar que sea lo más amplia posible. Se prohíbe expresamente la mediación y la conciliación. Esto en la ley integral ya existe. ¿Creen que en cualquier caso la mediación debe estar proscrita? Yo tengo mis dudas. Lo digo, lo lanzo. ¿Creen que nunca debe intervenir, por ejemplo, un psicólogo, un mediador en una pareja que tenga un conflicto? No estoy hablando de un... Vamos a ponderar, voy a reformular la pregunta. En el caso de un hombre que intenta matar a su mujer, ¿aplicamos mediación? No, ¿verdad? Si es simplemente, digo por graduación, de un tipo penal, una injuria leve, por ejemplo, eres una mierda, ¿podríamos dejar una familia que tenga hijos? ¿Podríamos permitir que haya algún tipo de intervención de conciliación o de mediación? ¿Sería descabellado pensar que pueda haber? Yo creo que no. Pero bien, en principio está prohibido, ¿eh? Ahora hablamos de los mandamientos de protección, que también vienen expresamente en el convenio. Los mandamientos de protección tienden a la protección inmediata de la víctima, que se puede adoptar una medida de protección sin audiencia. Esto da muchos problemas en la práctica a nivel nacional. Imagínense que, por lo que sea, yo adopto como juez una medida de protección y la he adoptado sin oír al detenido, por lo que sea, porque la víctima estaban citados los dos el mismo día, el detenido, lógicamente, citado cuando lo trae la policía, pero la víctima, el día que está citada no viene, y viene un día más tarde. Y ese día el Ministerio Fiscal lo pide o la abogada lo pide, pero no está el detenido ahí, y acuerda una medida de protección. ¿Puede haber un quebrantamiento si no he notificado una medida de protección? En la vida, un acto personalísimo. Por un periodo determinado. Yo aquí tengo también algo que decir, con acierto o error, pero por lo menos algo digo. ¿Cuántas veces han encontrado en la práctica o han oído que se acuerda una medida de protección y como la justicia va tan lenta, la administración de justicia, por ejemplo, hace 5 meses que una mujer tiene una medida de protección, se prorroga la orden de protección, en diciembre otra vez se prorroga y cuando llega el juicio, la pena que se puede imponer como medida de protección es más breve que todo el tiempo que el señor ha estado con la medida. Eso es frecuentísimo. Los juzgados de instrucción, cuando acordamos una medida de protección, siempre, yo por lo menos, siempre acuerdo las medidas con plazo. Por 2 motivos. Una, porque no me gusta nunca una medida, es como si dijeras una prisión provisional, para toda la vida, no. La acuerdas con un argumento, para un tiempo. Y diría siempre que el juez de violencia, cuando tenga el asunto, pueda revalorar lo que yo ya he hecho. Puede haber nuevos argumentos, puede haber testigos, puede haber alguna circunstancia que lo modifique. La valoración de riesgo. Se exige que las legislaciones estatales de todos los países de la Unión Europea permitan, a nivel policial, a nivel sanitario, a nivel de la administración, que se valore el riesgo que pueda sufrir una víctima. Es decir, las típicas casillitas que existen ahora mismo en cualquier acta, bien de un parte de supuesto asunto de violencia a nivel médico, o bien la propia policía, Guardia Civil y demás. Medidas de protección. Tienden a evitar riesgos, las medidas de protección tal y como establece el convenio.
Se prevé siempre un derecho de información a favor de la víctima. Este derecho casi nunca se cumple. En España ya existe. ¿Qué es el derecho de información? Que la víctima pueda saber si su agresor va a salir en libertad. Ni más ni menos. El derecho a ser oídas, evidentemente, que se tiene la protección de la propia imagen. La propia imagen, por extensión, se entiende también al núcleo familiar que pueda resultar afectado por la conducta del hombre sobre la mujer y los hijos. Se tratará siempre de evitar el contacto entre el autor y la víctima y luego la protección del testigo menor. No les voy a hablar aquí de lo que es la ley de testigos desprotegidos, la ley del 84. Es una porquería, es una ley de 4 artículos que supuestamente habla de la protección de un testigo. Un menor, evidentemente, ¿para qué vamos a proteger con un nombre a un menor que el padre sabe quién estaba presente y la madre lo sabe también? Le estamos poniendo nombre y apellido sin decírselo. Bien, seguimos con más cuestiones del convenio. La entrada en vigor. Anda, el 1 de agosto de 2014. ¿Cuánto falta? Nada. Pues si de aquí se quedan esta primera parte de la conferencia con 2 ideas, a nivel sanitario médico, la obligación de facilitar todos los datos que crean que sean necesarios para erradicar un acto de violencia, ya no digo prevenirlo, prevenir los que puedan venir, pero uno ya que ha pasado, que lo pongan siempre en conocimiento de la Policía Judicial, inmediatamente, y de la Policía Judicial para que empiece a valorar todas las cuestiones que hay aquí. Todas. Nos quedamos con el tema económico, ahora veremos si se cumple o no se cumple. Pongo lo de las reservas porque es muy curioso. Aquí yo no sé qué pinta lo de las reservas que España hace al tema de Gibraltar. Aquí aparece. Bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues metemos unas reservas y ya está. Artículo 75. Si no hay corrección de errores de este convenio del 6 de junio en el Boletín Oficial, el 1 de agosto de 2014 van a ver la cantidad de políticos que van a estar saliendo en los medios de comunicación diciendo que España ya tiene aplicado este convenio. ¿Se acordarán de mí? En verano. Ahora nos vamos a la legislación española. ¿Me queda cuánto, Nicolás? 20 minutos. Yo creo que llegaré, creo. Vamos a ver. La legislación española. Artículo 14 de la Constitución. Principio de igualdad. Código Penal, derecho material. Ley de enjuiciamiento criminal, derecho sustantivo. Pues aquí lo único que me he centrado es, como esto trata de lo que es el análisis jurídico, en 5 apartados bien diferenciados. ¿Quién puede ser sujeto activo a fecha de hoy? Sujeto pasivo. ¿Cuáles son las infracciones penales que puede sufrir una mujer como víctima de violencia? ¿Qué juzgados pueden intervenir? ¿Y cuál es el procedimiento? Cualquiera de estas materias podía dar lugar a una conferencia enorme. Voy a intentar ser lo más breve que pueda. Vamos a ver, ¿quién es el sujeto activo de los actos de violencia? El hombre, siempre que sea mayor de edad. No admite duda. ¿El hombre menor de edad cometen los chavales cada vez más actos de violencia? Sí. Exagerado. Y no estoy hablando de chavales que vayan un poquito más pasados de pastillas, ni del botellón, ni de nada. Hay muchos que la costumbre la tienen ya como un acto denigrante. ¿Por qué? Igual tal vez sea porque tienen 20 novias. O sea, una facilidad como para cambiar cromos. Pueda ser. No me meto ya en cuanto a la valoración de las nacionalidades. No me quiero meter aquí, pero todo lo que puedan imaginar y un poquito más. Estamos hablando de cuestiones de cultura, de países. Sujeto pasivo. Puede ser la esposa, puede ser la pareja, puede ser la novia, puede ser la exesposa, la expareja, la exnovia, puede ser la primera exesposa, la primera expareja, la primera exnovia, todo lo que quieran. O puedo cometer un acto de violencia contra una expareja y contra la exesposa. Combinaciones, las que, bueno, como colores, los que quieran. Más sujetos pasivos. Los menores, serían más bien menores expuestos. Aquí nos encontramos muchas veces con los problemas de los juzgados de violencia cuando quieren romper lo que se llama la continencia de una causa. Vamos a pensar, a nivel práctico. Un hombre agrede a una mujer en presencia de un menor y cuando llega la policía agrede a un policía. Eso sería una unidad de acto, ¿verdad? Hay una llamada, acude la patrulla y hay un servicio. Pues si algunos juzgados de violencia, algunos fiscales lo consideran así, dirían, no, el acto de violencia va al juzgado de violencia y el atentado a la gente de la autoridad va por otro lado. Entonces, tenemos
a la señora que ha ido al hospital para que la vean, a la señora que le hemos tomado declaración en sede policial, a la señora que le hemos vuelto a tomar declaración en sede policial cuando el menor está declarando, porque claro, no vamos a poner al padre detenido como titular de la patria potestad para que esté ahí. A la señora que la citamos al juzgado de violencia, ojo, que si es sábado viene al juzgado de instrucción. Si viene al juzgado de instrucción, la volvemos a citar el lunes al juzgado de violencia. Y luego, para el asunto de desobediencia o del atentado a la agente de la autoridad, volvemos a citar a la señora. Y si no se suspende el juicio, pues esto, si no se llama victimización secundaria de la persona, la mujer, pues más. Un debate ya superado es el tema de los homosexuales y transexuales, en cuanto que puedan ser objeto de violencia sobre la mujer o no. Evidentemente para los homosexuales no, para los transexuales ha habido algunas dudas en cuanto al cambio de identidad, siempre que el carnet de identidad permita o se considere ya como una mujer. El problema es esos regímenes temporales en los cuales tenemos un hombre en un momento dado y posteriormente ya es mujer. Es un poco laboratorio jurídico y demás. En el ámbito de lesbianas lo mismo que el carácter homosexual, no sería aplicable. ¿Qué infracciones penales se pueden cometer sobre la mujer como víctima de violencia? Lesiones, homicidio, asesinato, vejaciones injustas, coacciones, injurias que exijan denuncia, amenazas, maltrato habitual o delitos contra la libertad sexual. No incluye el ámbito económico, insisto. Ojo, el 1 de agosto de 2014, con esas denuncias, a ver si tenemos una amenaza velada por detrás. Vamos a ver qué penas serían aplicables. Pues las penas tenemos desde prisión, trabajos en beneficio de la comunidad, la privación del derecho a la tenencia y uso de armas, las penas de inhabilitación, generalmente para funcionarios públicos, localización permanente y otro tipo de penas que se aplican serían las que vienen vinculadas a una pena principal de alejamiento, incomunicación, la obligación de seguir programas formativos y demás. Las penas de prisión, que salvo que sea un delito muy grave, no hay ingreso automático en prisión. Que sepan, en España la regla básica de prisión son 2 años, con 2 años, con menos de 2 años, en principio no entras en prisión, no quiere decir que no ingrese. Esto, bueno, ahora ya todo el mundo sabe, a partir de Ortega Cano y todo lo que sale en la televisión, ya sabemos lo que hay. Con menos de 2 años puede ingresar en prisión. Lo que sucede es que normalmente no se ingresa en prisión y a partir de 2 años sí que ingresan en prisión. Bien, asesinato. ¿Qué tenemos en materia de asesinato? La muerte de una persona puede ser un homicidio o puede ser un asesinato. Si es un homicidio, la pena va de 10 a 15 años, si es un asesinato, de 15 a 20 años de prisión. ¿Cuándo se comete un delito de asesinato? Cuando se emplea alevosía, precio, recompensa o promesa o ensañamiento. También, periodísticamente hablando, los casos en los cuales hay 20 puñaladas y no se considera ensañamiento. El Tribunal Supremo alguna vez lo ha admitido. Habrá que ver, primero, distinguir lo que es la alevosía del ensañamiento. Esto a nivel médico es muy importante. Yo, todos los asesinatos que he tenido en mi carrera, que he tenido que ir a levantamientos, luego he tomado declaración al señor o señores que hayan podido participar, incluso en tentativas de homicidio. Yo hay una cuestión que valoro siempre como algo muy importante. Imagínense que es un asesinato no con un arma, sino con un cuchillo. Fíjense, a nivel médico, no de un asesinato porque no habría nada que preguntar, pero sí una tentativa de homicidio. Yo hay una pregunta que hago y siempre está el secretario judicial delante y le digo, ¿cómo cogió el arma? Esto es una cosa, esto es otra y esto es otra. Este dato, esta tontería que les acabo de explicar, puede suponer mandar a una persona a prisión o no mandarla a prisión. Puede suponer que haya una legítima defensa o que no haya una legítima defensa. Si en la primera declaración médica, la primera, cuando está la mujer, si puede hablar, evidentemente, que nos dice que le han dado una puñalada, no pasaría nada si, por ejemplo, le preguntáramos ese puñal o ese cuchillo cómo ha venido. Si es ascendente, la posición ascendente-descendente, está claro que el ánimo de matar no hace falta mucho. Por eso cuando se habla de las 20 puñaladas, a veces estamos hablando de puñaladas que llevan una trayectoria diferente.
Lo dejo simplemente esto anunciado, es una situación de exposición de hechos. Yo en la práctica lo hago y la verdad es que sale bastante bien. ¿Qué otros delitos puede haber? Delitos de lesiones. Este sería la panacea. Aquí prácticamente todo lo que vamos a ver son delitos de lesiones. ¿Qué dice el artículo 147 del Código Penal? Causar una lesión es el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe la integridad corporal o la salud físico-mental, que se requiere, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, y la simple vigilancia o el seguimiento del curso de una lesión no se considera tratamiento médico. En materia de violencia, un empujón es delito. Por lo tanto, a partir de ahí, todo lo que suba, estoy hablando de un bofetón, un puñetazo o una patada en la cara o en las costillas, es más delito todavía si cabe. Lesiones agravadas. ¿Cuándo? Cuando el sujeto puede ser una esposa, una pareja, una novia, con independencia de que haya convivencia. Con independencia. Esto es una pregunta a nivel policial muy interesante. ¿Qué se entiende por convivencia? ¿Convivir los fines de semana? ¿Dormir de vez en cuando? ¿Dormir cuando no están los padres que se van a otro lugar? Y aquí la casuística es enorme. Tenemos las hiperagravantes. Aquí nos estamos yendo a penas elevadísimas, de 6 a 12 años de prisión. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro la pérdida de inutilidad de un órgano o miembro principal, riñón, pulmón, de un sentido, impotencia o esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica y la mutilación genital. Las penas aquí se nos van. ¿Cuándo se aplican estos delitos? Normalmente es en materia de violencia cuando un hombre le ha tirado ácido a la mujer. Cosas así. Estos son los... Claro, ojo, habrá que ver si tirar ácido a la cara de una mujer de por sí no puede ser suficiente como para causar la muerte. Estaríamos hablando ya de una tentativa de asesinato, por ejemplo. La pena todavía se iría más. Tenemos también otras hiperagravantes del 150 del Código Penal. ¿Cuáles son? De nuevo, como ven, esto no lo hago yo, los tipos penales, o sea, el PowerPoint sí. Los tipos penales utilizan siempre la misma mecánica, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro la pérdida de utilidad de un órgano o miembro no principal o deformidad, no grave deformidad. Caso paradigmático, la pérdida del bazo. Bazo se entiende como órgano no principal a nivel jurisprudencial. A nivel médico no me quiero meter, puede ser más. Por eso distinguimos. Delitos de lesiones, el 153. Este sería el paradigma de los actos de violencia sobre la mujer. El que por cualquier medio o procedimiento cause un menoscabo psíquico o lesión, que no esté definida como delito en el Código Penal, o golpeare o matare a otro sin causar lesión, siempre que el sujeto pasivo sea, quien lo sufre, la esposa o una pareja, y todo ello aun cuando no haya convivencia. Es un tema clarísimo, como decía. Un simple empujón ya constituye delito de violencia. Lesiones psíquicas. Datos que a nivel médico o a nivel policial nos puedan dar pie a pensar que una mujer puede sufrir violencia, un acto de violencia, acto basado en el género. La verborrea, el alcoholismo, la drogadicción. Que esa mujer pueda caer ahí, en esto. La habilidad, también. El llanto fácil, el temor de la víctima, el pánico, situación muy generalizada también. La dependencia, la famosa dependencia, no solamente emocional, sino también una dependencia económica. La justificación de la conducta del marido, me ha pegado porque lo he merecido. Todavía se escucha esto, más de lo que se pueden imaginar, muchísimas más veces. La ansiedad, depresión, intentos de suicidio también, o trastornos de personalidad. ¿Cuánto tiempo creen que se puede necesitar para valorar una lesión psíquica? ¿Se dan cuenta a veces en los juzgados lo que nos vamos a enfrentar? Una mujer que dice que se siente acosada durante toda su vida, no ha presentado ni una denuncia. La valoración, ¿cuánto tiempo cree que nos puede llevar? Primero es nombrar un psicólogo que pueda examinar a la persona. Pero claro, si yo fuera abogado de la defensa diría, hombre, igual que está examinando a la mujer, que examina a los niños y de paso al marido, a ver si aquí ha sido al revés. 6 meses por lo menos, mínimo. Entonces,
¿adopto una medida de protección o no adopto medida de protección? ¿Qué datos objetivos tengo? La versión de uno contra la versión del otro. Igual tenemos algún documento médico que pueda servirnos de esto, nos pueda servir bien. Incluso, todavía diría más, a nivel judicial podría establecer lo que es un careo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, aunque anteriormente he visto que el convenio me dice que evite la comunicación, ¿verdad? Pero esto es lo mismo que cuando tienes que poner a un violador, cuando hay duda, me refiero, delante de una mujer que ha sido violada. Si grabas esa declaración, eso es sangrante, pero eso sí, ganas la condena, desde el primer momento. Cuando una mujer no aguanta un interrogatorio, en ese caso, le haces pasar por ahí porque lo tienes que hacer. Yo siempre, como juez, digo, tengo que preguntar cosas que no debería, pero es mi función. Y mis pulsaciones tienen que estar a 60. No me puedo alterar, no puedo tampoco entrar en una fase de empatía con la persona que tengo al otro lado, porque me voy a tener que creer igual la versión de uno que la versión del otro. Soy juez, no parte. Vamos a ver las lesiones agravadas de 153.3. En presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o de la víctima, o quebrantando una pena o medida de seguridad. Es bastante, ahora cada vez más, esto que les decía de las estadísticas anteriormente, que se haga público que cuando ocurre algún caso de violencia, que digan lo primero, no tenía orden de protección. Es verdad, pero el sistema falla, por algún sitio. Si no tiene medidas de protección, ¿qué ha pasado ahí? Bien, coacciones, también es otro de los elementos o de los delitos más claros en materia de violencia. Se castiga el que sin estar legítimamente autorizado impide a alguien con violencia hacer lo que no quiera o le prohíbe o le compide efectuar lo que no quiera, sea justo o injusto. La típica coacción, te vas allí porque yo lo digo y no sales de casa porque yo lo digo. Una coacción sin más explicación. Cualquiera que sea la intensidad, no existe la falta. Sucede exactamente lo mismo que con las amenazas, como posteriormente veré. Las coacciones agravadas. Vamos a reproducir ahora varias veces en la misma presentación en cuanto que puede ser una coacción en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común de la víctima o con un quebrantamiento. ¿Saben aquí las penas en cuánto están? En las coacciones simplemente, ¿cuánto creen que está la pena? En 6 meses de prisión. Y si es agravada, a partir de 1 año, de 1 año a 3. Eso sí, si hay conformidad, llegamos a la rebaja del tercio. O sea, esto es las rebajas como el Corte Inglés, igual. Entonces, quien pueda haber cometido un hecho delictivo, podemos encontrarnos con que reconozca lo que ha hecho, una coacción, si tiene una pena de 6 meses, le bajamos el tercio por bueno, porque encima confiesa. Se queda en 4 meses. Y si por casualidad, además de reconocer, iba un poquito bebido, o un poco bastante bebido, le bajamos un poquito más la pena. Entonces le ponemos 2 meses, que luego lo cambiamos por trabajos en beneficio de la comunidad, a cuidar jardines, por ejemplo. Una pena efectiva donde la haya. Soy crítico, lo digo, no tengo... Amenazas, 171 del Código Penal. Lo mismo. Las amenazas también es casi el cajón desastre de muchos asuntos de violencia sobre la mujer. Causar un mal. Estamos en la misma situación de siempre, como si fuera una persona normal. Una persona normal me refiero no dentro de ese ámbito familiar. Tampoco existe la amenaza de carácter leve. Y aquí sí que el caso de Olvido Hormigos que les decía anteriormente, como todavía no existe el tipo específico de difusión, castigar la difusión no consentida de imágenes que se han obtenido con consentimiento, la difusión es lo que se castiga, se entiende que lo que ha podido pasar es un delito de amenazas. Se exige una cantidad de recompensa por revelar hechos de la vida privada o relaciones familiares. ¿Vale? Se quedan con esto, que por lo menos que existe aquí la amenaza. Amenazas agravadas, exactamente igual, exactamente igual. Paso a la siguiente, maltrato habitual. Bien, el que habitualmente ejerce violencia física o psíquica sobre la esposa o pareja, es necesario que haya una proximidad temporal entre los actos de violencia, que se trate de actos acreditados, ojo, no necesariamente sentenciados o enjuiciados. Puede haber una detención por una amenaza psíquica en enero, puede haber una detención por un delito de lesiones en febrero,
puede haber una detención posterior en marzo por otra amenaza psíquica, pongamos la psíquica de enero y marzo dependiente de un examen por un perito, pero si llega a un cuarto supuesto, hechos acreditados donde ha habido detención, ha habido un juicio o hay unas diligencias penales abiertas, podría dar lugar la cuarta a una condena por maltrato habitual. Ojo, puede ser sobre la misma víctima o sobre diferentes víctimas. Yo he tenido algunos casos de juicio de falta, es decir, muy puntuales, una vejación muy leve, con varias señoras sentadas respecto de la misma víctima. Y el señor mecánicamente, es una persona estaba mal, pero no para aplicarle ninguna eximente, porque aquí todo el mundo está mal hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Eso es decir, donde has visto que esa persona tiene una patología, es que siempre hace lo mismo con las mujeres, siempre. O sea, carne de cañón en estado puro. Maltrato habitual agravado, utilizamos los mismos 4 condicionantes también. Libertad sexual. Tema curioso. Normalmente en materia, 5 minutos más. En materia de libertad sexual, lo que puedan ser los atentados contra una mujer en materia de libertad sexual es donde yo diría que el momento de poder captar una información válida para luego una posterior condena, porque evidentemente esta no va a ser objeto de un juicio rápido, es desde el momento en que la víctima esté en el médico, en el hospital, la víctima está en dependencias policiales o posteriormente en el acto del juicio o, en el acto de la detención del señor. ¿Saben distinguir entre una agresión sexual, un acoso y un abuso? ¿No? Ahora se lo explico. Bien, agresión sexual. Punto básico, la comisión de un delito con violencia o intimidación. Esto es lo más importante. Puede ser simplemente el tipo básico, lo que se llama el de ir por casa, una agresión sexual, cuando un hombre con violencia o intimidación agrede sexualmente a una mujer. Si fuera la propia mujer, imaginemos que le manosea por dentro con violencia, la tira, en una tentativa casi de tener una penetración, por ejemplo, ahí podría haber un delito básico de agresión sexual. La agresión sexual, por lo tanto, no es solamente el acceso carnal, no es solo el acceso carnal. Pero si hay violencia e intimidación, puede haber acceso carnal. ¿Por qué 3 vías? Vía vaginal, anal o bucal. No está de más que también sepan que puede haber la introducción de miembros corporales por las 2 primeras vías o la introducción de objetos por las 2 primeras vías constituye un delito de agresión sexual. Por lo tanto, un hombre que utilice un vibrador y se lo meta en la boca a la mujer, no es un delito de agresión sexual. Sin embargo, si quiere penetrar con un vibrador analmente a una mujer, cometería un delito. ¿Está claro? Siempre violencia o intimidación. Agresión sexual. Abuso sexual. ¿Cuándo? Cuando sin consentimiento y sin violencia o intimidación, por lo tanto es una cláusula que excluye frente a la agresión sexual, se comete algún acto de violencia sexual sobre una mujer que esté privada de sentido o anulando su voluntad. El tipo penal habla del uso de fármacos o el uso de drogas. Puede consistir en el acceso carnal o en la introducción de objetos por las vías anteriormente dichas, vaginal, anal o bucal, y si es la introducción de objetos, solamente por las 2 primeras vías. El acoso sexual se castiga en este artículo 184 del Código Penal al que solicitare favores sexuales existiendo una relación laboral docente de servicios y que la situación pueda considerarse de forma grave, intimidatoria, hostil o humillante. En el delito de abuso sexual, la pena, ¿saben en cuánto está? 1 año de prisión. 1 año. Si llegamos de nuevo a las rebajas de un juicio rápido, que podríamos llegar, nos encontraríamos con un hombre que sea un abusador, con unas penas, vamos, de entrar por una puerta y evidentemente salir con antecedentes penales y salir por la otra, fácilmente. Las faltas, ¿cuándo tenemos faltas? Tenemos las vejaciones injustas, la injuria, que es la única que exige denuncia, la única. Todas las demás no hace falta denuncia. Y se contemplan en la actualidad en el artículo 622 del Código Penal. El anteproyecto de reforma del Código Penal excluye las faltas en materia de violencia y, por lo tanto, todo será delito. Estoy terminando ya. Tenemos un procedimiento penal para tramitar todas estas infracciones y también para tramitar todas las penas, para las condenas. Generalmente hablaremos de diligencias previas, ese procedimiento abreviado.
El sumario es para las penas de más de 9 años de prisión. Este es el más grave. Agresiones sexuales, sobre todo cuando tienen un carácter especialmente degradante. Una cuestión, en una violación, estaba pensando yo, un tipo también interesante. El hombre que agrede sexualmente a la mujer, pero que ha ido con un amigo y el amigo es el que está sujetando a la mujer para que la pueda penetrar, ¿quién comete violación ahí? Los dos. Y si hay uno que está mirando o protegiendo la puerta para que no pase nada, los tres. Se le imputa a cada uno de ellos una violación. Si por casualidad hubiera una penetración por cada uno de los partícipes en esa fiesta, tendríamos 3 delitos por cada uno, más la cooperación con los demás, ¿eh? Por eso, a nivel médico y a nivel policial, esa primera declaración de me han cogido, me han violado, habrá que ver qué posición adopta cada uno de los partícipes en esa agresión sexual. El jurado, en los casos de homicidio, asesinato, el jurado lo quiere, el nuevo Gallardón lo quiere quitar, ¿eh? Una de estas reformas lo quiere quitar. En juicios rápidos casi siempre vamos a ver los delitos de lesiones y en faltas prácticamente la que les he dicho de injurias con carácter levísimo. Y ya por último, si no me equivoco, esta es la última diapositiva, o la penúltima, digo para cumplir con el tiempo porque si no, tenemos los juicios rápidos, no, me faltan 2 diapositivas solo. Los juicios rápidos que se pueden llevar a cabo para hechos que tengan aparejada una pena privativa de libertad no superior a 5 años, otras penas, por ejemplo, inhabilitaciones no superior a 10 años, parten siempre del atestado policial, los juicios rápidos. Por lo tanto, a nivel médico, sanitario, es completamente necesario que esto que estamos tramitando, porque la detención de una persona hasta que se pone a disposición judicial es un máximo de 72 horas, la policía judicial tenga la máxima información. Si a nivel médico o sanitario no tenemos o no facilitamos esos datos, podemos encontrarnos con que alguna de las patas de la mesa flaquee. Y esa persona que ha confiado en esas campañas de información, de maltrato, denúncialo, tal y cual, de pronto se vea que el detenido ha quedado en libertad, no ha tenido medida de alejamiento y encima tiene que soportarlo en su casa. Los juicios rápidos, como ven, puede ser con un detenido o imputado, no hace falta que se detenga a la persona, dependerá de la gravedad también. Y ya para terminar, les digo que los juzgados, tal cual tenemos ahora mismo en España, tenemos los juzgados de violencia sobre la mujer, tal vez a partir del 1 de agosto alguien piense que sea violencia sobre la mujer y violencia doméstica. Yo consideraría un acierto completamente este cambio. Los juzgados de instrucción, que estamos siempre que no son horas de audiencia de los demás juzgados de violencia. El juzgado de lo penal, que es prácticamente el que va a enjuiciar el 95% de las causas en materia de violencia, y siempre que no haya conformidad, lógicamente, y luego la audiencia provincial para los delitos más graves. Y creo que con esto, si no me equivoco, he terminado. Gracias por el tiempo, son las 2 menos 5 en punto. Creo que es la primera vez en mi vida termino una conferencia en hora. Gracias.